Y empezamos. Ya. Entonces ya estamos en el capítulo 10, el capítulo final. Aquí ya habla, mm, se hace algunas, para terminar este libro, se hace algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasará con el movimiento? Que más o menos es lo que, este, nosotros, ¿no? Nosotros estamos en el futuro, ¿no? De ese libro, ¿no? Ese libro es del 70, 80 y tanto creo que es. Pero nosotros ya estamos ya 50 años adelante. No, yo recién, nunca he sabido de esto, pero recién, o sea, que tú lo mencionaste, ahí ya comencé Ajá. a saber, nunca, no hay, nunca he visto esto en la mesa de los No. Y hay otro también, ¿no? Que Prabhupada también recomienda su lectura. Es un discípulo de un hermano espiritual de él, ¿no? Se llama Sadananda, el que escribió La India Misteriosa. hay de interés, ya. Ajá. Creo que este libro, me parece que en el Brinda lo he visto, ¿no? Sí, sí, ahí vende. Él es amigo, pues, de ahí, creo que se llama Walter Ellis o Ya, Sadananda. Ya, él escribió un libro sobre el Chaitanya, la vida de Chaitanya. Ese es el libro que recomendó Prabhupada, ¿no? Los otros libros no sé, ¿no? Pero lo que Prabhupada recomendó fue el libro de Walter, sobre Chaitanya y su vida. ya, Porque también es difícil conseguir, ¿no? No se puede conseguir. Ya, entonces la primera parte del libro, o sea, del capítulo, más o menos se pregunta, ¿no? El futuro del movimiento Hare Krishna. En esa época, pues él solamente tenía hipótesis, preguntas, ¿no? ¿Qué pasará? Y, pero, digamos, pues no es un clarividente, ¿no? ya. No puede, puede, ¿Está grabando ahorita? sí, porque, No, porque usted no dice lo que no está he grabando. compartido pantalla, ¿no? Pero a ver, ya, si me había olvidado, ya, A ver si, sí o no. sí, ya. Aunque no hice muchas separatas ya no me alcanzó tiempo. O sea que esta semana ha sido agitada, ¿no? Eh, Ha sido muy convulsionada, mucha malla, mucha contracultura. Ya. Entonces este diseñador se plantea dos preguntas. Que estas preguntas eh, más o menos que nosotros conocemos. ¿Qué pasará después de la partida de Sila Prabhupada? Se pregunta. Nosotros ya sabemos qué pasó, ¿no? Los 11 acharyas sonales. Eh, y otra pregunta es que si estas condiciones iniciales persistirán, o sea, las condiciones iniciales significa pues a la contracultura, ¿no? De los hippies. Entonces, como hemos visto, ¿no? La contracultura de los hippies fue como que el escenario, ¿no? Esas condiciones, ¿no? Ese sufrimiento, ¿no? La alienación que sentían y que los empujó hacia la conciencia de Krishna. Y decía, ¿no? Que se sentirán esos mismos sentimientos en el futuro. O sea, bueno, esos sentimientos pues de alienación, de vacío en el futuro, que o sea, de tal manera que los lleve a la conciencia de Krishna, se pregunta, ¿no? O sea, habrán nuevos hippies, digamos, nuevos no hippies, es que esto ya hippies más, betas. bueno, lo más lógico es que se detecten a otras personas de otros, de más preparados, Ajá. o sea, que se expanda, pues. Recuerda que Prabhupada explica que los hippies nacieron ¿cómo se llama? Hay un rey que su excremento olía a perfume, ¿te acuerdas? Ya, En el Bhagavatam se menciona. no, que no,
eso sí no, pero no, bueno, Ya era así, era un rey que vivía en el bosque, había renunciado a su reino y andaba en andrajos y, su excremento olía a rosas, su orine también, ¿no? La gente le tiraba orines, o sea, le hacían todo, ¿no? Pero él era trascendente, ¿no? Vivía desnudo en el bosque. Está en el Bhagavatam. Y Prabhupada menciona de que había una secta que se hacía pasar como seguidores de él, ¿no? había una secta, sí, Sí, y ese era la raíz de los hippies. Ya, o sea, estos más o menos que la idea era que estos hippies querían hacer lo que le dan la gana, ¿no? Se llama símbolo de Shaka. El símbolo de Shaka es ese símbolo que hacen los surfistas con el dedo índice y el pulgar, ese símbolo, y ese símbolo de Shaka. Y eso más o menos significa, ¿no? Es lo que te da la gana, ¿no? Este de paz, este Eh, símbolo que de amor y paz, no, hay otro también. ya, bueno, eso sí, no conozco. Otro símbolo así con Sí, eso es lo que usan los surfistas, ¿no? Como llamar teléfono. sí. Ya, y ese también es un símbolo, sí, hippie. Ya, entonces esas dos preguntas son importantes, ¿no? La primera, después de la partida de Prabhupada, él no sabía, ¿no? Porque él estaba, cuando Prabhupada también estaba, cuando escribió el libro estaba presente, ¿no? Y nosotros sabemos qué ha pasado, ¿no? Hubo una guerra de poder, y Sri Sridhar menciona el caso de su maestro espiritual, Bhaktivedanta Sarasvati, que también cuando él partió hubo una división, ¿no? Por un lado estaba los seguidores de, ¿cómo se llama? El, el ah, me olvidé su nombre. Porque había varias, bueno, más que todo creo que se limitaban los proyectos. Sí, Tirtha Maharaj, y por otro lado estaba Ananta Vasudev. No, ellos son los que, digamos, los líderes en este caso, los que Ajá. más. Uno era más académico y el otro era más administrativo. Tirtha Maharaj era experto en organización institucional y Ananta Vasudev era más o menos conocido como que conocía todo el pensamiento de su maestro espiritual, ¿no? Que era un título, que era un reconocimiento bien grande. Entonces la lucha era, ¿no? ¿Quién iba a tomar el puesto de sucesor? Entonces se crearon dos facciones, ¿no? Me parece que Siddhar Maharaj estaba al lado de Ananta Vasudev y Pero creo que él es el que fuera amigo de Prabhupada. sí, uno de sus amigos. Y bueno, así se dividieron, ¿no? Grupos por grupos. Bueno, al final hubo una división, ¿no? De propiedades y Ananta Vasudev cayó y algunas propiedades cayeron en manos después de Siddhar Maharaj, ¿no? Y otras en otros, ¿no? Y como Prabhupada no estaba metido en eso, pues no, él no percibió nada de eso. Él menciona que era un grijastra, ¿no? Que estaba, en sus propias palabras, ¿no? Pudriéndose la vida familiar. No, pero eso sucedió, o sea, claro, o sea, dentro de su vida familiar eso dice que sucedió. Sí. Y a ver, ya, entonces Prabhupada menciona que sí, lo que está diciendo Sarasvati se fue, me parece que he escuchado y que se fue molesto, ¿no? Que no quería ver a algunos discípulos como Bob Maharaj, ¿no? Que se había vuelto ofensivo. Entonces, No, pero ¿por qué se había vuelto ofensivo? O sea, ¿cuál era la...? porque empezó a corregir a su guru, ¿no?
de que su gurú no era, su mensaje no era potente, ¿no? O sea, como él se fue a predicar en Occidente, no tuvo tanto éxito, entonces no se culpó él mismo, no se culpó, ¿no? Y las enseñanzas que deberían cambiar, ¿no? De que, más o menos, pues que su gurú no era suficientemente listo como para que su mensaje sea percibido por todos, ¿no? Por ejemplo, lo que uno siempre se pregunta, ¿no? Si Dios es supremamente atractivo, ¿por qué simplemente no ves su foto y ya te vuelves devoto, ¿no? Supuestamente que es lo supremamente atractivo, ¿no? O sea, es como que un imán, ¿no? Que como que Krishna fuera un imán así de 1 tonelada, ¿no? Y tú eres una pequeña limadura de acero. Entonces, ¿por qué esa limadura de acero no se pega a ese imán, ¿no? Esa es la pregunta que siempre hay, ¿no? Bueno, pues, pero es que entre ese gran imán y esa limadura hay un bloque, ¿cómo se dice? Hay una barrera, ¿no? Hay una barrera que no permite esa atracción, ¿no? Y esa barrera pues es el cuerpo material. Bueno, pues entonces esos son los puntos pues no de que se explicaría, pero Bob Maharaj prefirió insultar a su maestro, ¿no? Ya, entonces eso pasó con Bhaktisiddhanta Sarasvati y la Gaudiya Mat. ¿Qué pasó con ISKCON? Hay uno que se llama Guru Kripa. ¿Has escuchado Guru Kripa? Es un discípulo de Prabhupada que decía que preferiría que él todo lo que conseguía de difusión de libros se lo daba a Prabhupada, ¿no? Una vez uno de sus hermanos espirituales le pidió el dinero que le dé él para construir templo, diciendo que Prabhupada no lo está usando el dinero que le des, ¿no? Y Guru Kripa dijo, no, yo le doy el dinero a Prabhupada aunque Prabhupada lo tira a la basura. Dice que no me importa. Si Prabhupada tira los miles de dólares que yo le doy a la basura, no me importa. Entonces así, ¿no? Así es recordada, porque sus hermanos habían vuelto un poco competitivos. Esa competencia, ¿no?, que se menciona en el libro, pero que hay en el mundo material, ¿no?, que los hippies escaparon de eso. Se hizo un poco resaltante en esas épocas, porque cada uno estaba a cargo de ciertos centros y había un tipo de competencia, ¿no? Pero a veces llamaba esas competencias, ¿no?, como una competencia espiritual, pero había cierta tendencia, ¿no?, de que eso también se vuelva contaminante, que se contamine. Entonces Guru Kripa menciona, ¿no?, que algunos casos, ¿no?, de que ya estaban luchando por la herencia. También Sudama Swami también menciona, ¿no?, que en el mismo día o sea, Prabhupada en su último día, ya sus discípulos estaban hablando de cómo repartirse, ¿no?, los diferentes centros. E invitaban a algunos para que también, ¿no?, reciban su parte. Ajá. Entonces eso era lo que pasó, ¿no? Eso es lo que no como, o sea, digamos, ¿no?, como respuesta a esa pregunta, ¿no?, ¿qué pasó después de la partida? ¿Qué va a pasar cuando Srila Prabhupada parta del movimiento del planeta? Entonces la respuesta sería, ¿no?, el libro pues de Sulochana, ¿cómo se llama? Guru Business. Guru Business, ¿no? Esa sería la respuesta, eso es lo que pasó. Y la otra pregunta, ¿no?, de que si estas condiciones que hicieron propicias para que la gente, que los buscadores, ¿no?, de la verdad vayan al movimiento Hare Krishna, continuarán. Vemos que no, las condiciones ya no son las mismas.
Los tiempos han cambiado, la gente ya no está yendo al movimiento por esas razones. Se ha vuelto más, ¿cómo se puede decir? No, ya no existe, no, esas condiciones iniciales, pero aún hay gente que va al movimiento a curiosear, pero no hay ese compromiso, digamos, hay esa comprender más cosas, como dices, y hay todavía esa desconfianza, ¿no? De que no sea fidedigna, ¿no? La gente tiene esa percepción, ¿no? De lo contrario se entregaría más. Hay más, más confianza en la relación personal que en que mismo Prabhupada. O sea, la gente da más fe en el amigo Hare Krishna que en los libros o en la filosofía. Ajá. O sea, si la filosofía... Uh-huh. O sea, si en la filosofía dice algo y el amigo Hare Krishna te dice otra cosa, van a preferir, ¿no? El amigo, porque van a pensar, ¿no? De repente un maestro espiritual ya lo explicó de esta manera y él está repitiendo, ¿no? Entonces me ahorro el trabajo de investigar y simplemente le creo. Entonces como que no están yendo al mismo ritmo, no son la misma, no tienen un mismo, no han llegado al movimiento de la misma manera, ¿no? Como veíamos, ¿no? Distintas personas llegan al movimiento de distintas maneras. Y algunos quieren purificar su existencia, otros quieren alivio de sufrimientos, etc. También los que quieren plata, los que quieren dinero y los que buscan también. Otros quieren dinero, otros quieren una devotita. ¿No? Otros que pero ¿qué buscaban los hippies en esa época? Ellos buscaban una nueva forma de vida, ¿no? En resumen, lo que decía el libro, de que ellos buscaban salirse del establishment. Ellos no querían la vida que les ofrecía el establishment de competitividad, ¿no? Del mundo competitivo, trabajar para que tú tengas más dinero. Eso vamos a hablar en un momento, porque esto de conseguir dinero tiene unas raíces que muy pocos conocen. Unas raíces. ¿Perdón? No, o sea, vas a ver así. O sea, exactamente qué son esas raíces. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Un momentito. Entonces eso es lo que buscaban los hippies, ¿no? Entonces ellos buscaban una nueva vestimenta, una nueva forma de hablar, un nuevo look, una nueva mentalidad, una nueva autoridad, una nueva comunidad, un nuevo todo. Entonces, un ratito, ahorita regreso, pues. Ya listo. Ahí está, Cintia. A ver, vamos a esperar unos segundos. Voy a poner pausa aquí. Pausar. Ya, de todo lo que buscaban los hippies, había algo que era resaltante, ¿no? De por qué abandonaban su religión anterior. Y ellos más que nada decían porque no les daba una comprensión de Dios más profunda, ¿no? Sus religiones anteriores. O sea, sus religiones anteriores no le presentaban un Dios más tratable, más interaccionable, digamos. Entonces, todas esas condiciones han cambiado, ¿no? Ya no es la misma. Digamos que ellos, los hippies, tenían ciertas experiencias sobre las drogas, que es más resaltante, pero no era por disfrute, ¿no? Sino era para crear, era como una puerta a un nuevo mundo, solamente que entraban las personas que se habían drogado, ¿no? O sea, las personas que se habían drogado
tenían experiencias, ¿no? Que eran más, digamos, más allá de este mundo, entre comillas, y solamente los que se drogaban podían tener esa experiencia, ¿no? Entonces su comunidad de estos hippies eran personas que tenían esa misma experiencia, ¿no? De drogadictos. No, drogadictos no, sino, bueno, eran drogadictos, ¿no? Pero sino que eran unas drogas que le abrían las puertas, digamos, a estas experiencias, que al final la mayoría menciona, ¿no? De que les ayudó de alguna manera a poder, a tener la humildad, ¿no? Para aceptar de que las aventuras de Krishna son posibles, ¿no? Las explicaciones de Bhagavatam son posibles, ¿no? Porque no les pareció extraño, ¿no? Ellos simplemente tuvieron un atisbo, ¿no? De que hay una realidad, pues, aparte de la nuestra, ¿no? Aunque para saber eso no es necesario drogarse, ¿no? Pero en sus circunstancias sí, ¿no? Era una droga recreacional, ¿no? Su vacilón no era más o menos salirse del mundo, ¿no? Y digamos que en esta época se puede decir de que las experiencias que tiene uno y que más o menos son como exclusivas son el maltrato, ¿no? De las autoridades, ¿no? O sea, dentro del mismo institución Vaishnava, el maltrato de las autoridades es una experiencia de que no todas la tienen, y solamente el que las ha tenido puede compartir cierta amistad, confraternidad. Entonces dentro del mundo, ¿no? Del mundo Vaishnava hay cierto malestar, ¿no? Por el establishment que se ha formado, y quieren escapar de ese, o sea, ellos tienen esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer esa experiencia algo espiritual? Uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo? Supuesto. O sea, ¿tú cómo puedes concebir que esas experiencias, ¿no? Desagradables sean algo espiritual? Bueno, pero eso, o sea, cuando uno pasa eso también, porque no se da cuenta, ¿no? Que a veces, o sea, al final uno también percibe lo bueno, ¿no? Digamos, de ellos, ¿no? Ajá, pero me refiero, ¿no? Cómo darle sentido a eso, ¿no? A cada detalle. O sea, en general, ¿no? En toda experiencia, pues, en todas sus formas, siempre se puede sacar algo bueno, ya, pero claro, o sea, más o menos, ¿no? A no ser tan tonto, digamos, ¿no? O a medirte, pero esos son ganancias que son generales, ¿no? Pero me refiero, ¿no? ¿Qué sentido le puedes dar tú a una experiencia específica negativa, ¿no? O sea, qué experiencia, o sea, digamos, ¿no? ¿Qué realidad tiene en el mundo espiritual esa experiencia? O digamos, o no es ninguna experiencia, o no es ninguna experiencia espiritual, ¿no? Entonces ese es como que un dilema que hay, ¿no? Y porque supuestamente uno, si practica vida espiritual, ve todo, tiene un sentido espiritual, y por otro lado, si es que eso no tiene un sentido espiritual, o qué es, ¿no? La persona naturalizada nunca tiene esas experiencias, pero sí las tiene. Y entonces ese tipo de experiencias negativas es como que la como que como un pequeño, ¿cómo se dice? La entrada, ¿no? La entrada a la pequeña contracultura dentro de la comunidad Vaishnava, ¿no? Digamos que esa experiencia no la pueden tener otros, ¿no? Porque digamos, no hay otros que son hijos de devotos,
o personas con mucho dinero que no tienen esas experiencias, ¿no? Pero hay otros que sí tienen. Es como eso, no es como la droga, ¿no? Que solamente los que la han drogado, se han drogado, pueden saber qué significa drogarse, ¿no? Igual, ¿no? Solamente el que ha pasado por esas experiencias sabe, saben de qué cosa están hablando, ¿no? Entonces, esas experiencias, como las experiencias de la droga, muchos dicen, ¿no? Que le ha ayudado a poder entender que hay las cosas, la realidad del mundo puede tener variedad de significados, ¿no? O sea, que es posible cualquier cosa, ¿no? Igual, ¿no? Estas experiencias así negativas dentro de una institución, que es como que ver una pequeña película así de terror, ¿no? Te explica, ¿no? De que te ayuda a entender, ¿no? Que también Dios tiene un aspecto también terrorífico, y no solamente ese cierto, o sea, te ayuda a entender, ¿no? Que Dios también puede tener aspectos así, ¿no? O o sea, a veces se le da a Dios un parámetro de que Dios se comporta de cierta manera, de tal manera, políticamente correcto, ¿no? Claro, No, que Dios es políticamente correcto, y no, ¿no? Las experiencias nos dicen que, bueno, los libros más bien nos muestran, ¿no? Que Dios tiene distintas personalidades. Y el otro punto era, bueno, ya, esas eran las dos preguntas. Lo siguiente que se dice es de que se menciona de que el movimiento Hare Krishna sí tiene, bueno, en esa época, ¿no? Tenía bastante estabilidad, de acuerdo a un estudio de estabilidad psicológica de Slater, profesor Slater. Como ya hemos dicho, había tres factores para determinar si una comunidad era estable. No sé si se acuerdan cuál era. Habían tres deseos. No es, habían tres deseos que todo ser humano buscaba, de acuerdo a Slater. creo que eso de compañía, Algo así. El deseo de comunidad, deseo de participación y de dependencia, ¿no? De comunidad, pues ya sabemos, ¿no? Que viva mucha gente ahí en un espacio con ciertas reglas. El de participación es de que la gente sea parte, ¿no? De todo, ¿no? O sea, que nadie quede sin vago, ¿no? claro, Y eso es político, prácticamente. puede ser político, puede ser de recreación, ¿no? La cosa es que cada uno tenga su parte, ¿no? En la comunidad. Y la otra era, pues, el deseo de dependencia, de que dependa de la comunidad para poder controlarse. Más o menos se refiere, ¿no? Más o menos los incas también, ¿no? ¿Cómo era? Amayuya, Amaqueya, Amasúa. Más o menos no sea ocioso, más o menos es que tenga participación. Que no sea ocioso significa, pues, que tengas participación, ¿no? Que participes. Amaqueya, no seas mentiroso, no seas ladrón. Claro, porque en la comunidad lo que más se prohíbe, ¿no? Es el robo, ¿no? No puede vivir en un robo. Y en la mayuya, no seas mentiroso, mientes porque estás contradiciendo a una autoridad. La autoridad es la verdad, ¿no? Entonces tú contradices. Entonces, en los tres principios de Incas, vemos, ¿no? Que los Incas también han tenido cierto avance sociológico, psicológico, porque sus tres principios también concuerdan, de otra manera, ¿no? Pero con estas necesidades, ¿no?
O sea, las experiencias les han mostrado, ¿no? Que si quieres vivir en una comunidad no tienes que robar, ¿no? De que si quieres participación no tienes que ser ocioso y que si quieres una dependencia no tienes que mentir. Eh, a una Claro, o autoridad, sea, ¿no? cosas Eh, básicas para formar un, sí, como un y, núcleo, algo así, ¿no? y también vemos pues Todo. esto de la dependencia, pues ahora en los Hare Krishna encontraron pues en los libros de Prabhupada. En los libros de Prabhupada te dice, son las palabras de Dios, ¿no? Y que son la guía para poder dejar todo atrás, ¿no? Eso, especialmente la cultura dominante. La participación, o sea, la participación se refiere, ¿no? De que tú, por ejemplo, ahorita en el mundo, tú miras el partido de fútbol. ¿Y cuál es tu participación ahí? Espectador, De espectador, decir gol, nada más, ¿no? ¿No? Y bueno, en el caso de Perú, entristecerte nomás, pues, ¿no? Y como también ves los guerreros y las cobras, ¿no? Y los otros ganan plata, pero tú al contrario pagas tu luz. Ya entonces en cambio en el movimiento Hare Krishna es como que todo un todo orgánico, ¿no? Que de alguna manera tu participación también ayuda a que se consiga la meta, ¿no? La meta final, que es la distribución, ¿no? De los regalos de señor Chaitanya, ¿no? Digamos, ¿no? Si tú quieres invitar a alguien al movimiento, ¿tú qué dices? Ahí ven, participa, ¿no? Ven al templo, barre, eh, ¿cómo dice? Limpia las ollas y la gente acepta, ¿no? O sea, no le vas a dar plata, no le vas a dar, no le vas a comprar a su tienda, ¿no? pero están esperando algo cambio, Ajá, pero la gente va a ir, ¿no? Algunos, ¿no? Algunos van a ir, van a participar, porque claro, porque el objetivo no es dinero, ¿no? El objetivo es de que de alguna manera un alivio al mundo, ¿no? Menos suciedad en el mundo, menos contaminación. Entonces ahí cualquiera puede. el sexto, día también, A ver, no te escucho bien. ¿Cómo dijiste? o sea, también buscar guía ahí, También bueno, buscar guía, ¿no? Entonces, esa es la participación. Todo el mundo puede participar en la limpieza del mundo, del corazón, de la gente. Entonces, no eres un espectador, ¿no? Cualquiera puede participar, por pequeño que sea, ¿no? Y el otro, pues, de comunidad, están todos, ¿no? Hay ciertas reglas que a seguir, no existe ese mundo competitivo, pero ahora, eh, como digamos, ¿no? Con el cambio de los libros, eh, ahora sí, es que los puyaris cobran, ¿con qué cara va a decir que otro barra gratis, ¿no? O sea, si un puyari que cobra dinero por hacer sus servicios, ¿con qué cara le va a decir a su amigo que viene que barre el templo gratis? que sea desapenado, ¿No? No va a poder, pues, ¿no? Su amigo le va a decir, si tú cobras por mover el abanico. todavía, todavía por cada servicio que es distinto, Ah, ahora cobran, pues ahora los devotos sacan su bajadita, su heladito. Ya, bueno, entonces el siguiente punto que se menciona es de que el movimiento contracultural de los hippies, eh, antes de antes de que se uniera al movimiento, tiene un origen incluso que se remonta, de acuerdo a sus estudios, a la época del judaísmo inicial, antes del cristianismo. El judaísmo puso unas bases morales y sociales
Luego el cristianismo lo expandió al occidente y bueno, tuvo algunas influencias de Grecia, de Roma, y así pasó con el tiempo hasta que surgieron nuevas teorías filosóficas que el cristianismo no podía sostener. Pero avanza la ciencia también. ¿No? La ciencia ocurrió después, pero digamos que aquí menciona por ejemplo a Kant, Immanuel Kant, que hizo su crítica a la razón pura, ¿no? Entonces él cuestiona las bases tradicionales de la filosofía, ¿no? Y entonces ahí, y como el cristianismo se había basado en ciertas tradiciones antiguas, o sea, se había moldado en tradiciones antiguas y en culturas tradicionales, con el libro de Kant se creó, según dice aquí, se creó el escepticismo. Entonces aquí dice, pues de acuerdo al estudio, que a partir de el escepticismo apareció con Kant, ¿no? La gente empezó a dudar. Luego ya han venido, ¿no? Las teorías científicas, ¿no? De que explicaban a la percepción del mundo mucho mejor sobre el origen del universo que el relato bíblico. Ya, entonces así ha ido pues evolucionando los movimientos, ¿no? Contraculturales hasta la época de los 60, ¿no? De los hippies, donde ellos luchaban contra, de alguna manera, pues los que no querían hacer lo que se da la gana en el fondo, ¿no? Por ejemplo, no quería dejar atrás toda autoridad, ¿no? Por eso buscaron una autoridad de Prabhupada. Eso se llama antinomismo. Antinomismo significa que tú rechazas la autoridad bíblica, que tú dices que solamente es necesaria la fe, hagas lo que hagas, no existe el pecado. Pero él dice que ¿quién planteó ese? ¿El antinomismo? ¿Cómo era? ¿Qué? Antinomismo. Antinomismo. Sí. El antinomismo es una corriente religiosa, digamos, entre comillas, de que rechaza la ley de la Biblia, ¿no? De Moisés, todo, porque dice que solamente es necesario la fe y no existe el pecado, ¿no? Que la fe es tan poderosa que ya es suficiente, ¿no? Y hacen lo que quieran, ¿no? Es como un tipo de sahayismo, ¿no? Que hacen lo que quieren, inventan lo que quieren, ¿no? Porque dicen, no, el amor de Dios es más fuerte, el amor de Dios lo puede todo, Él perdona todo, ¿no? Algunos dicen así, ¿no? Incluso los cristianos ahora dicen, no, que Dios perdona todo, ¿no? Incluso lo Vaisnava, ¿no? No, Dios me perdona que he robado 100 soles, ¿no? Que he robado 1000 soles. Me perdona. Para él no es nada. él tiene billones, ¿no? Él parece un caramelo nomás. Entonces dice, no se da cuenta, no ha visto nada. Y entonces ese es un poco de antinomismo, ¿no? De que tú no sigues las leyes bíblicas, que solamente te sustentas pues, con la fe, ¿no? Para todo, ¿no? Como que la ofensa, ¿no? La ofensa al santo nombre, ¿no? Algo pasa así en Radhakunda. Ajá. En Radhakunda también se predica eso y bueno, a Indra y algunos otros han protestado, ¿no? Prabhupada, a Indra han protestado, Bhaktivedanta también han estado protestando con el tiempo sobre eso, ¿no? Sobre los babayis de Radhakunda. A Indra, por ejemplo, ponía mucho énfasis en el santo nombre
Y no es así, ¿no? Sí, sin motivo, ¿no? Es que en Radha Kunda hay babayis que dicen que no existe la parada Nam. ¿Cómo que no existe? La parada, ¿No existe la parada? ajá, la parada Nam, o sea, la ofensa al santo nombre. Ya, ya. Dice que no existe, ¿no? Que canta normal, está bien, no existe, que han inventado que ya no se cumple eso, ¿no? Así inventan varias excusas. Y eso también es antinomismo, ¿no? Eso es antinomismo porque está rechazando la autoridad de los astros que dejaron, ¿no? Las 10 ofensas. ¿No? Que dicen, no, que solamente es necesario el amor, ¿no? O sea, lo lleva un plano sentimental, Ajá. pero más interno, sí. Eso solamente es el amor, no existe la parada Nam. Pero sí se enoja pues cuando a ellos los ofenden, ya te matan. Ponen bravo. se ponen la cresta ahí. Ya, entonces, como vemos, ¿no? Hasta ahora existe esa influencia, ¿no? En nuestra época yo lo que veo es bastante contacto con lo que Prabhupada ha dicho sobre los Radhakundas de Babaji, como que su influencia la podemos ver incluso, ¿no? Acá, ¿no? Claro, sobre todo en eso, ¿no? De que no existe la ofensa, ¿no? El santo nombre. ¿Por qué? Porque nadie le da... nadie habla de eso, pues ¿quién habla de las... Más hablan de las ofensas al Vaishnava, ¿no? Pero no dicen las ofensas al Vaishnava, dicen los que predican por todo el mundo. Porque Vaishnava neófito no es Vaishnava, no en realidad. Pero un Vaishnava que predica por todo el mundo, más o menos, o sea, Vaishnava neófito, Vaishnava neófito, de acuerdo a los astras, no está destinado para predicar en todo el mundo, ¿no? Mucho menos a todo el mundo. Y, no está prescrito, sí, al neófito no está prescrito, digamos, no ser un predicador. No, predicador, una cosa es predicar. Bueno, habría que analizar, ¿no? Hasta qué punto se llama predicar, qué punto es estudiar, o investigar, claro, ¿no? Abrir templos, predicador, ¿no? Predicador significa que tú eres representante de transmitir alguna potencia espiritual, ¿no? O sea, pero por su avance, digamos, o sea, no está en capacidad, ¿no? Digamos, de cumplirlo todo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, hay varias citas donde Prabhupada dice, ¿no? Que el neófito no está autorizado. Ya, entonces, la primera ofensa, pues el primer comando dice, no ofender al devoto o a la Vaishnava que está predicando por todo el mundo, ¿no? Entonces eso ya de plano está rechazando a los canistas. Ya, entonces eso también es un poco de antinomismo. El otro punto, aunque más se refiere al siguiente punto que vamos a hablar, porque antinomismo, porque eso es más que nada es un cambio que le han hecho, ¿no? Es un cambio que le han hecho a la norma, no es simplemente ignorar la norma, sino es una alteración a la norma, al entendimiento de esa norma, ¿no? La ofensa Vaishnava. El siguiente punto, otro de los puntos en que... O sea, incluso hay que... Lo tienen miedo, así, de poder decirle la verdad. Oye, o sea, tiene mucho miedo la gente, ¿no? Por esas cosas, yo digo, ¿no? Por ese mal entendimiento, ¿no? De ofender a los otros. Que piensa que significa también es ofender y se sienten interpretados. Sí, ¿no? Han creado cierto temor, ¿no? Han creado cierto temor a la gente, ¿no? Que
o sea, te vas a ir al infierno, que todo tu avance se va a ir a cero, ¿no? O sea, si se ofendes, digamos, ¿no? a un canista, todo tu avance que has hecho, todas tus horas de kirtan, toda tu donación, todo, todas las fiestas que has ido se van a cero, ¿no? Lo cual es ridículo, pues. Pero, no sé, la gente necesita un poco... En el mismo Bárbaro dice, también dice que sea, aunque a uno avance, aunque sea el 1%, ¿no? O sea, eso nunca va, va a perderse. claro, nunca se pierde, ¿no? Ajá. Incluso si uno renuncia a las prácticas, ¿no? Del servicio devocional, el avance que ella ha tenido es su próxima. O sea, eso, digamos, o sea, eso no se extingue, ¿no? Ajá. Pero no, pues no, seguirá ese verso en el Bhagavad Gita, no sabemos, pues, tenemos que verlo. De repente ya lo ha quitado también. Bueno, no, pero sí, o sea, Así está en la original, pues, pero no sé si estará ahora. Pero de repente lo han quitado también. Y, y sí, pues. ¿Y qué estaba? uno de los ofensa del Ah, ya sí, ¿no? De que Radha Kunda ahí hace antinomismo, ¿no? Y otros dicen que hay una experiencia de, o sea, en los hippies experimentaron la nada, el vacío. Y hay una teoría interesante, ¿no? Que dice, ¿no? Que cuando se experimenta el vacío o la nada te da a entender, pues, de que tú eres, que tú puedes crear mitos, puedes crear, o sea, los mitos que existen, o sea, si todo empieza de la nada, del vacío, como tu experiencia así final, el mito, el mito es una pero creación, la no puede producir nada. no, o sea, digamos, ¿no? Debe haber un todo, algo. Claro, ¿no? Digamos que serían unas creaciones así, ¿no? Subjetivas, ¿no? El mito, o sea, los mitos son creados por el hombre. Digamos pues de que la nada, digamos que sea el pradán, digamos. Ya, o sea, como un material viscoso, pero sí sin indiferenciado, ¿no? O sea, que no puedes percibir nada. ¿No? Bueno, nada, no es una contradicción, ¿no? O sea, que no percibes algo distinto, ¿no? Todo es continuo, un continuo, ¿no? Y después en el tiempo eh, tú ves varias historias, varios mitos. Entonces, ¿qué significa, no? De que el hombre ha creado todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, esas dos, el antinomismo y la nada, fueron más o menos lo que había en la mente de esos jóvenes contraculturales hippies. Y con lo que han estado luchando siempre, ¿no? Porque esa lucha ha sido más o menos por definirse qué cosa es ser humano, ¿no? O sea, han querido investigar más también sobre estos puntos. Y sí, como dices, ¿no? Han querido investigar más su naturaleza. Entonces, como vemos también en el Pranam de Prabhupada, ¿no? Que él derrotó el impersonalismo y derrotó el vacuismo. Ahora lo traduce, ¿no? ¿Cómo lo traduce? Que el impersonalismo y nihilismo, ¿no? Pero en inglés es no dice nihilismo, en inglés dice vacuís. Vacuís. Ajá. Lo han traducido como el nihilismo, pero hay otra palabra que sí existe en español que se llama vacuismo, o sea, del vacío, ¿no? Del vacío. El nihilismo también se parece, pero hay ciertas diferencias. El nihilismo es un aspecto del vacuismo.
¿no? Entonces yo prefiero decir, ¿no?, impersonalismo y vacuismo, que más o menos es lo que está aquí también refiriéndose Stilson Yudá, ¿no? Bueno, él lo llama Sajayilla, ¿no? No, impersonalismo no lo llama, ¿no? Sino más o menos una de las consecuencias, ¿no?, que sería el antinomismo, ¿no? El hacer lo que se da la gana, ¿no? Que Dios no tiene eh, personalidad, ¿no? Pero pues sí la prueba parte, ¿no? Siempre están vacías. Ah, No digo, es razón, sí la preocupada Dios porque siempre estuvo a la defensiva, ¿no? Contra atractivo. sí, siempre estuvo, ¿no? Entonces, eso tenían en mente, pues, los jóvenes, ¿no? Entonces, en esta tesis, digamos, que pone a los devotos, a los hippies que se volvieron Hare Krishna, como que el clímax de todas las contraculturas hasta la época, ¿no? Desde cientos de años, o sea, su cúspide, ¿no? Sí, porque Su cúspide fueron los hippies, ¿no?, que se volvieron Hare Krishna. Los Hare Krishnas son como una pequeña fracción de esos hippies. Entonces serían los Hare Krishnas como que el clímax, o sea, ¿cómo se llama? El fin, ¿no? ¿Cómo se diría? A ver, el objetivo. claro, algo así. Como que la máximo, como, a ver, ¿cómo puedo decir? También yo no soy muy erudito, pues. Yo no tengo las palabras como Saiyajin 4, algo así, como la última, Saiyajin nivel 3, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Me parece, Su transformación final, ya, digamos, ¿no? La transformación final, la forma definitiva, ahí está. La forma definitiva de las corrientes contraculturales, los Hare Krishna. Y menciona, pues, que algunos ocultistas predijeron este tipo de personas hace 100 años antes, ¿no? Como ¿cómo se llama esta? Una madame conocida, de que era la que Blavatsky, sí, ella más o menos predijo, ¿no?, de que en 1985, ¿no?, iba a nacer un tipo de gente, ¿no?, más evolucionada, la cúspide, la forma definitiva. De repente se equivocó por 10 años, ¿no? De repente se equivocó por 10 años, porque ella era astróloga, ¿no? De repente con su estudio hubo un pequeño error, ¿no? Entonces la cúspide era, pues, eso, ¿no? Los Hare Krishnas de 1965, 70, ¿no? Que la época propada, ¿no? te dijo eso de que van a haber personas más evolucionadas. Claro, ¿no? La cúspide, ¿no? Contraculturales, de nuevas ideas, nuevas creencias religiosas, nueva conciencia. Ya entonces, Prabhupada más o menos sería presentado como el líder, ¿no?, de la forma definitiva de la contracultura. O sea, de toda la contracultura que hubo en la historia de la Tierra, más o menos los Hare Krishnas serían la forma final de esa lucha. Antes de ellos estaban los hippies y la forma definitiva son los Hare Krishnas, ¿no? Y como líder sería, pues, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el líder el líder de la contracultura, ¿no? Más o menos así lo está presentando Stilson Yudá, ¿no? Por eso a Prabhupada le gusta ese libro. Bueno, Prabhupada aceptó ese libro, ¿no? Entonces de una manera aceptó, ¿no?, sí, pues, ¿no?, que Prabhupada es el líder de todo movimiento contracultural histórico. Pero bueno, es que
O sea, prácticamente este es un movimiento de impacto mundial, prácticamente, ¿no? O sea, lo que ha traído también sí la ropa, ¿no? Porque te Ajá, cae, yo pues, también, ¿no? O ajá. sea, es obvio que Mm, ha impactado por eso. sí, y por eso también ha impactado, como dices, y por eso también el estilo ciudad dice, ¿no? Que con el tiempo, ¿no? Que cuando pase posiblemente algunos caigan en malla, ¿no? Las brechas culturales, de que las situaciones ya no son las mismas, ya no van a haber hippies a quien atraer, y posiblemente algunos caigan a malla, pero que él todavía espera de que pueda transferir estas experiencias, este significado de la vida a nuevas generaciones. Eh, Vemos que no están lográndolo, no sé, siendo sinceros, no están logrando transmitir este significado de la vida, en su mayoría, a las nuevas generaciones. Eh, digamos que se ha vuelto más ritualístico, lo cual es bueno también porque estos rituales en movimiento Hare Krishna como que son experiencias también reales Exactamente, yo, claro, ¿no? Que te dan experimenta cierta santidad, ¿no? Y que también es lo que la gente está buscando. sí, sí, por supuesto. Pero incluso eso también tiene sus puntos débiles. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia no está permitiendo este tipo de experiencias, ¿no? Santificantes. Y, y dónde están, y ahí la gente ve que nadie les importa, nadie. ¿Dónde están las personas que antes ¿no? que consideraban compañeros en, en Gora Arte, ¿no? Más o menos hay un vacío ahí, un vacuismo. Entonces estableciendo eso, como Prabhupada como el líder histórico y final y definitivo de toda la contracultura. Algún día entraré en los libros de historia de la Prabhupada. Bueno, entró en esta, ¿no? Pues no, En este libro de acá. porque de verdad no es como Jesucristo Ajá, prácticamente, ajá, para Dios. ajá. Y o si entrará en, digamos que, en el pasacalpe. Bueno, ahora las cosas han cambiado, ¿no? Porque antes, por ejemplo, teníamos el Bruño y ahí estaba, o sea, ahí estaba todo lo que necesitaba saber. Y digamos, ¿no? Si es que no está Prabhupada ahí, en esa época, digamos que no existía. Pero ahora como eh, el internet es como que el Bruño gigante, ¿no? El Bruño de las generaciones actuales. Y ahí sí encuentras, pues, a Prabhupada. Otra cosa es de que algunas autoridades lo reconozcan, ¿no? En India sí lo reconocen, ¿no? Pero en otros países no lo reconocen, ¿no? Como una figura importante, no lo reconocen, ¿no? Salvo pues en los templos, ¿no? Hare Krishnas. Incluso en varios templos Vaishnavas no lo reconocen, ¿no? Que no, hay templos Vaishnavas que no reconocen, No reconocen, digamos, ¿no? Como decía, ¿no? Los de la Gaudiya Mat, algunos no lo reconocen, ¿no? hay, bueno, ¿No? Y incluso así en Occidente algunos templos también no ponen su cuadro de Prabhupada en su parámpara, hay, ¿no? Y con excusas algo ofensivas, ¿no? Como que Prabhupada no aceptaría, no podría con la fama de su parámpara, ¿no? Así explica por qué no lo pone. O sea, un discípulo preguntó, ¿no? De Prabhupada, ¿por qué puedo poner la foto de Prabhupada en el parámpara? Dijo. Y como que le dijeron, ¿podrá soportar parámpara
por eso portaba preocupada la fama de este Parampara, como que decir, como que demasiado pesado es ese Parampara para Prabhupada, ¿no? Entonces, no. Debajo de su maestro espiritual de ellos. Entonces cuando ¿Qué institución dices que? la sí, Chaitanya Saraswati. Bueno, eso lo explicó un miembro, ¿no? No sé si todos piensen igual, ¿no? pero era un miembro que era un maestro, creo. Ya, Porque pero incluso el India, ¿no? Por más caídos que están, ¿no? O sea, igual reconocen a Prabhupada. claro, lo pone, ¿no? Lo pone, pero ya, bueno, en realidad ellos ponen a cualquiera también, pues. Bueno, bueno, claro, sí, también. Ellos han puesto a Pero todos, también, creo, y no sé qué han hecho. bueno, pero o sea, hay lo positivo de ellos. Sí, al menos tienen alguito, ¿no? Alguito de fe. Sí, sí. Ya, entonces, Prabhupada es líder indiscutible de la contracultura, ¿no? Como dicen, ¿no? En general, como dice Senapati Bhakta, Hay bastante en la parte. ¿no? En el mundo actual, digamos, donde ya no hay así, ¿cuál guerra estamos hablando ahora, no? Son guerras contraculturales, ¿no? Entonces, Prabhupada como Senapati Bhakta era como el general, pero ¿qué guerra? Pues como Kurukshetra, Bueno, otro tipo de guerra, ¿no es cierto? pero este caso ya es así, ¿No? cultural, pues, Claro, sería la guerra cultural, ¿no? pues, Una guerra intercultural. Entonces, él era un general de esta guerra intracultural, ¿no? Entre culturas o contracultural, ¿no? Entonces, eso tiene más sentido, esta descripción de Senapati Bhakta, de que Senapati de general, pues de una guerra como sí, pues no, con armas, de flechas. Ahora, bueno, hay algunos que le dan la descripción, ¿no? Que sus flechas ahora son los libros, ¿no? De que sus caballos son eh, los aviones, ¿no? Pero digamos que esa descripción es más poética que vívida, ¿no? En cambio, ser Senapati en el contexto de la contracultura tiene más sentido, claro, ¿no? de por sí. Decirle que es este general, ¿no? Que está enviando sus huestes por aquí, por allá, luchando contra Maya. Es verdad, ¿no? Es verdad, pero como que está todavía como es una descripción un poco más mitológica o más celestial, ¿no? De los devas. No, no está todavía, no es una explicación enraizada en la tierra, ¿no? Entonces la explicación de ser Senapati, pero de la contracultura, a lo largo de la historia, es un poco más asimilable. Y lo que sigue de la... bueno, ahí Prabhu menciona, aparte, no menciona una contracultura, pero él menciona una guerra psicológica. Guerra, sí. Sí, sí, Psicológica. sí, Entonces como que la guerra ya no es de culturas, sino que la guerra es de mentalidades, ¿no? De pensares y de sentires, ¿no? Entonces tú sientes algo, pero hay un sentimiento predominante, que tú tienes que sentir eso. Hay una película, no, Batman, ¿no? Batman, ¿cómo se llama? El Guasón, ¿no? Que dice, hay una parte que dice, ¿no? De que él mató a dos hombres, ¿no? Él mató a dos hombres o tres hombres y él dice, ¿y te sientes bien con eso? Le pregunta y dije, sí,
sí me siento bien con eso y ya me cansé de ocultarlo, ¿no? Algo así dice, ¿no? Es más o menos, es un ejemplo un poco que no tiene, no es que estoy promoviendo eso, sino que es un ejemplo, ¿no? De cómo hay una, muestra, ¿no? Una lucha de un sentimiento predominante y un sentimiento reprimido, ¿no? O suprimido. Sería cosa de saber, ¿no? Ahora cuál es el sentimiento que es reprimido, cuál es el pensamiento que ahora se reprime y cuál es el deseo que ahora se reprime, ¿no? Esa sería más o menos una lucha psicológica, ¿no? Entonces vemos pues de que hay signos, ¿no? De que indican pues de que están dándose, ¿no? Como por ejemplo la ofensa a Vaishnava, también están tratando de imponerte un tipo de pensamiento de pues que también se ponen de que no debe, de que uno no debe estar en política, uno no debe ser político, eso es otro ajá, de los o puntos sea, también. si uno tiene temperamento, bueno, en el Varnasrama Dharma es como una comunidad que puede entrar cualquier tipo de persona, ¿no? Como que los políticos, los comerciantes, ¿no? Entonces los sudras, los brahmanas, entonces entonces obviamente tiene que haber cabida para todos, ¿no? Sí, no, de hecho, pero Incluso, o sea, hay gente pues, hay gente que no le gusta la no, política, esto no es cuestión, esto es lo que ajá, nos gusta, ¿no? hay, No, y parte, y precisamente el cuestionar es que uno tiene que es hacer política, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que veo que también no, digamos, no quieren tampoco, ¿no? O sea, los mismos autoridades, ¿no? De allá del tema. ajá, de cualquier comunidad vaisnava, ¿no? Siempre es la misma realidad de que siempre hay una un trato de dominar, ¿no? La mente del otro, ¿no? Psicológicamente dominarla, hacerlos sentir más vulnerables, eso es con el fin de eso, ¿no? Hacerlos sentir más vulnerables, más temerosos, más dependientes, más flexibles, más moldeables. Ajá. Entonces esta es la guerra, ¿no? Entonces ahora falta pues que venga alguien, pues, ¿no? Que sea un senapati de la lucha psicológica armada. Me parezco ya de ruco, me van a decir. La guerra psicológica armada. Ya, entonces se pregunta, ¿no? ¿Acabó con Prabhupada toda esta contracultura o no, no? Eso se pregunta. ¿Tú qué dices? ¿Acabó o no? Yo creo que no. Eh, Porque la gente como que ya no parece estar interesada en una forma de vida, ¿no? Casi todos están viviendo igual, ¿no? Entonces, en India, ya como que la cultura oriental, ¿no? De vestirse de cultura ha sido ya asimilada por la cultura dominante, ¿no? Ya no le importa ya que los devotos usen, hay ciertas burlas, ¿no? Pero no hay represalias por eso, ¿no? Entonces, a ver. Entonces aquí para responder eso, él habla sobre los mitos, ¿no? Él dice, pues, cita a una doctora, Susan, Ya. que dice que los mitos son como que la primera forma de simbolismo. Ajá, es como que tu primer lenguaje, los mitos, tu primer, y los mitos te enseñan pues todo, ¿no? Cómo comportarte de alguna manera, ¿no? Son como patrones que te, que, Formación así, claro, primaria. que te forman, ¿no? Los mitos. Se menciona, ¿no? De que
eh, más o menos que se requiere de una nueva mitología, ¿no? Que cada cierto tiempo, ¿no? Porque digamos que los hippies, que Prabhupada más o menos representaba, ¿no? La conclusión de un mito, ¿no? Del hombre que dominó, ¿no? Al mundo, ¿no? Que trascendió el mundo. Aunque para los Hare Krishna no es un mito, no es para una realidad. Pero aquí, por ejemplo, digamos, aquí revela algo, digamos, desde el punto de vista materialista, ¿no? Una revelación. Aquí se ha hecho un estudio de que el capitalismo se origina de John Calvin. ¿Cómo dijiste? John Calvin. John Calvin no, el cantante no, John Calvin, de Calvino. Ajá, Calvino es un religioso, ¿no? Que creó ¿cómo se llama esto? Uno de los fundadores del protestantismo, ¿no? Protestantes, ¿no? Ya, entonces ellos tenían unas ideas, ¿no? De que, y más o menos se pone un paralelo con el señor de Chaitanya, ¿no? Que son similares, ¿no? De que la prédica del señor Chaitanya, de que Dios era el soberano de todo sobre los hombres, ¿no? El amo, ¿no? En la tierra. Entonces ellos predicaban. Bueno, esa es la similitud que tiene con Chaitanya, ¿no? Que predicaban, ¿no? Que Dios es el soberano de todo, ¿no? El dueño de todo. Pero hay una... ¿Cómo? Eso dicen los protestantes, ¿no? Calvino. Hay una... lo que predican los calvinistas son eso, ¿no? De que el llamado de Dios. Si Dios te dice, ven al lugar sagrado, deja tu familia, tus hijos, el seguidor ideal le hace caso, ¿no? Deja su familia, sus hijos, ¿no? Y hace el llamado, sigue el llamado, ¿no? Y también ese es otro paralelo que hay con el señor Chaitanya, ¿no? Que la gracia uno tiene que aceptarla, ¿no? La gracia de Dios. Pero aquí hay una cosa más, ¿no? Algo más se concluye, de que a veces el llamado lo han interpretado de otra manera también. Según ellos, el llamado también te dice, ¿no? Que si Dios te dice gana más dinero, entonces uno tiene que ganar más dinero. Si no lo hace y prefiere un método de ganar más dinero, ya estaría más o menos negándose al llamado, ¿no? Entonces el llamado no es que Dios te va a hablar, ¿no? Por el cielo, ¿no? Anda, haz este negocio, ¿no? No, sino el llamado significa para ellos una oportunidad. Entonces ellos creen, ¿no? De que si hay una oportunidad para hacer mucho dinero, claro, legal, ¿no? Si hay una oportunidad para hacer mucho dinero, entonces tú tienes que hacerlo porque ese es un llamado de Dios. Y si tú no lo haces y prefieres usar otro camino que te da menos dinero, entonces eso estás como que no estás completamente obedeciendo al llamado, ¿no? No estás obedeciendo. Entonces esto ha dado es como que sustento ético para el capitalismo, ¿no? El capitalismo surgió de eso, porque tenía hay una licencia para hacerse más y más ricos, ¿no? Y la ética así puritana, eso de Calvino, te dice, ¿no? De eso, ¿no? De que tú puedes hacerte rico ¿no? Pero no caer mucho en las tentaciones de la carne, ¿no? O sea, no digo de vegetariano, ¿no? Sino ya sabes a qué me refiero, ¿no? De los placeres sensuales, de la bebida, todo eso, ¿no?
del claro, cuerpo, ¿no? Relacionado al cuerpo material, ¿no? No ceder mucho, pues esa era más o menos la idea puritana, ¿no? O sea, que te da una licencia para ser millonario, porque eso para ellos era un llamado de Dios, pero a la vez tenías que tener cierto control de tus impulsos, ¿no? Animales. Ya, pues, y esa es la ética que respalda el capitalismo. El capitalismo nació de eso, ¿no? Porque había una necesidad, pues, el hombre siempre ha querido, posesiones y compartirlas. pero también en las enseñanzas de Jesús también dicen, ¿no? O sea, que si alguien te roba tu manto, dale tu casaca, ¿no? O Ajá. sea, eso también, o sea, dentro de los mandamientos, dentro de las enseñanzas de Jesús, ¿no? También dice que alguien te roba tu manto, dale tu camisa también. Dale O tu- sea, ahí como que ya hace Un o sea, como que desprendimiento, hay ¿no? manifiesta, ¿no? De una renunciación, ¿no? Claro, hay un desprendimiento ahí. Por eso, Y eso se recomienda también, ¿no? O sea, con el dinero que tienes, puedes desprenderte un poco, ¿no? Para ayudarte, ¿no? Pero, eh, y eso también es coherente, ¿no? Con el principio así, ¿no? Del comunismo, ¿no? También, ¿no? Eso está dentro también de lo que es eh, el comunismo, ¿no? eh, De, es, de no poseer riqueza, ¿no? Solo, sí, porque la riqueza en exceso también no, también genera desequilibrio, ¿no? ya, pero, ajá, pero ese es ese es, por eso se llama protestantes, ¿no? Digamos que Jesús decía, ¿no? De que si eres rico, no entras es más difícil que entre, como decía, es más difícil que entre una persona rica al reino de los cielos Pero que un elefante, ¿no? En el ojo de una aguja. en el ojo de una Ajá. Entonces protestan, pues protestaron contra eso, ¿no? Y ellos dijeron, ¿no? Que no, si los ricos sí pueden, ¿no? Porque si Dios le hace el llamado, sí puede. Entonces si Dios le dice, le da esas oportunidades y se hacen multimillonarios, sí pueden, pero como es natural en el ser humano, pues así, ¿no? Compartir un poco de lo que has ganado, no ceder mucho de los placeres de la carne, del cuerpo material. Y un ejemplo clásico de eso vemos pues en las noticias, ¿no? De que los multimillonarios son, tú escuchas, ¿no? A Bill Gates o ¿cómo se llama? Zuckerberg, que es uno de los hombres más millonarios ahora, de que siempre para con la misma ropa. La gente dice, ¿no? Tú te compras ropa de marca y Zuckerberg está con su polo azul toda la vida. O Bill Gates también, ¿no? O hay otro también tienen así actitudes un poco así austeras, ¿no? Es que ellos estaban pues más o menos siguiendo, ¿no? El capitalismo puro, ¿no? Más o menos están guiados por el capitalismo así antiguo, ¿no? Pero me parece que ellos solamente muestran esa imagen, ¿no? Que en realidad no son así, ¿no? Muestran, ajá, muestran cierto frugalidad, y, pero sabemos muy bien que ellos han acumulado cantidades inmensas de dinero, ¿no? Y más o menos que es el protestantismo propone, ¿no? Sí, pues, Víctor, ya, disculpa, no, ya me tengo que ir ahorita. Ya, 2 minutos. De, Ya, entonces para acabar. Ya. Entonces, aquí menciona también un poco de Darwin. Él menciona pues de que los mitos tiene que venir esos dos pares como que tiene que darte una idea de lo que es bueno y que es malo, ¿no? Por ejemplo que en China el yin, el yang, eh, lo bueno y lo malo, y también que incluso Darwin ha aceptado que hay esas dos dualidades, ¿no? Que él lo llamó que para sobrevivir no solamente necesitas la agresividad, sino que también necesitas el lado pues, que él lo llamó sentimiento. Entonces así habían dos pares de opuestos. Entonces el mito que ahora se tiene que crear es más o menos Calvin, bueno, los cristianos, ellos tenían una idea, ¿no? De que uno tenía que casarse con Jesucristo, que uno tenía que ser como una novia
y el espíritu de Jesús era el novio y tenía que haber una comunión. Entonces ahí más o menos tenías que aceptar que había un espíritu femenino. Creo que esa es la monja, Ajá, pero en realidad antes era para todos, ¿no? claro. Entonces esta idea también se ve reflejada en las, digamos, ¿no?, en el ideal Hare Krishna, porque el señor Chaitanya tiene el sentimiento de Radharani que busca a Krishna, ¿no? Claro, eso sí. A Krishna, ¿no? Entonces, para los Hare Krishna eso no es un mito, ¿no?, sino que es un objetivo real, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Ya. Entonces aquí, así, ¿qué pasa? Bueno, para terminar, ya cuando lo lees vas a disfrutarlo más. Menciona, ¿no?, de que el futuro está marcado por... Él tiene dos experiencias en la universidad, ¿no?, dos conversaciones en la universidad donde él está escuchando que la gente habla así en la universidad de cosas, ¿cómo decir?, contraculturales en la universidad, ¿no? Más o menos como que da a entender de que en las universidades o en los centros de estudios se está forjando la nueva contracultura o un pensamiento contracultural. Todas las universidades son como la base. Centros de estudio, ¿no? En centros de estudios se forja este pensamiento contracultural y eso más o menos es el futuro, ¿no?, que uno tiene que estar preparado. Y habla del Fénix, no sé, no entendí, habla sobre el Fénix, el nacimiento del Fénix, ¿no?, del Fénix. O sea, el nuevo mito es de un Fénix, ¿no?, algo que nunca muere. Bueno, y aquí dejamos... Porque una vez ¿te acuerdas del Prabhu Carlos ahí? ¿Te acuerdas? Ya. Él dijo una vez también en las universidades que se fue predicando para traer a nueva generación, a nuevas personas. Y ya también, lo que había tampoco no es. Pero aquí una vez lo escuché, sí. Sí, bueno, sí, Prabhupada también dijo, pues, ¿no?, de que el futuro, los nuevos clientes serían los jóvenes así de universidades, ¿no? Ahora que las universidades van a ser entrada libre, creo, deberías estudiar, pues, algo para Darwin, ¿cómo se llama?, arqueología, geología, algo de eso, pues. Deberías intentarlo. Yo sé que tú eres inteligente, no sé por qué no intentas. ¿Ah? Ahorita estoy con otras cosas, ahorita no. Claro, pero... Pero ya depende, pues, no tengo... Claro. ¿Qué edad tienes? 23, pues. ¿Cuánto?